hace 2000 años. Los seguidores del Señor le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Y del fin del mundo? Mateo 24, 3, El Señor Jesús respondió, y habréis de oír de guerras y rumores de guerras, cuidado. No os alarméis. Porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación. Y reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Mateo 24, 6-8. Hoy en día, cada vez tienen lugar más desastres en todo el planeta. Se suceden terremotos, epidemias, hambrunas, guerras e inundaciones. A finales de 2019 surgió un nuevo tipo de coronavirus en Wuhan, China. Su velocidad de transmisión es alarmante. En apenas unos meses aparecieron casos en todo el país y China se sumió inmediatamente en el caos. Multitud de provincias, municipios y aldeas están siendo puestos sucesivamente en cuarentena conforme el número de muertes continúa aumentando. Además, el virus se ha propagado a más de 20 países de todo el mundo. Para colmo, entre septiembre de 2019 y enero de 2020, los incendios forestales en Australia destruyeron más de 5.900 edificios y mataron más de 1.000 millones de animales. En enero de 2020, dicho continente se vio azotado por la mayor lluvia torrencial en un siglo, la cual provocó unas inundaciones que mataron muchos animales de agua dulce. Ese mismo mes, decenas de miles de personas se quedaron sin hogar a consecuencia de las inundaciones en Indonesia. También tuvieron lugar la erupción de un volcán en Filipinas, la peor plaga de langostas en África en 25 años y un terremoto de magnitud 6.4 en Xinjiang. La lista es interminable. Se han cumplido las profecías bíblicas de la venida del Señor. Es lógico pensar que el Señor ha regresado. Entonces, ¿por qué aún no hemos recibido su venida? ¿No nos sumiremos en la gran tribulación si esto continúa? ¿Y qué deberíamos hacer para recibir la venida del Señor? ¿Cómo vendrá el Señor? Muchas personas han leído estas palabras en la Biblia, y aquí. Viene con las nubes, Apocalipsis 1, 7. Verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, Mateo 12 y 30. Tienen por seguro que el Señor vendrá con las nubes. Sin embargo, ¿por qué no hemos contemplado esa visión todavía? ¿Es este el único medio por el que vendrá el Señor? En realidad, hemos pasado por alto una cosa importante acerca de la venida del Señor. En las Escrituras también se profetiza una venida de Dios en secreto. Como en, y he aquí, vengo como ladrón, Apocalipsis 4 y 15. Pero a medianoche se oyó un clamor, aquí está el novio. Salid a recibirlo, Mateo 25, 6. Por eso, también vosotros estad preparados. Porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre, Mateo 12 y 44. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que él padezca mucho y sea rechazado por esta generación, Lucas 17, 24-25. Las referencias de las Escrituras a, como ladrón, y, a medianoche se oyó un clamor indican que, cuando el Señor regrese en los últimos días, lo hará silenciosamente, en secreto. ¿Y a qué se refiere, Hijo del Hombre? Sin duda, un Hijo del Hombre nace de una persona, con una madre y un padre, y de carne y hueso. El Señor Jesús, por ejemplo, se encarnó en la imagen de una persona normal que vive entre los hombres. Por tanto, vemos que Hijo del Hombre alude a Dios encarnado, el Espíritu no puede denominarse Hijo del Hombre. Además, las Escrituras también dicen que, pero primero es necesario que él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Este pasaje de las Escrituras deja claro que, cuando el Señor regrese, soportará mucho sufrimiento y será rechazado por esta generación. Todos sabemos que Dios solamente podría ser rechazado al encarnarse en el Hijo del Hombre.
Ya que Dios encarnado es demasiado corriente y la gente no lo conoce, lo considera una persona corriente y, en consecuencia, Él sufre grandes penalidades. No obstante, si el Señor se apareciera al hombre como espíritu, todos los hombres, fueran buenos o malos, creyentes o incrédulos, e incluso opositores a Dios, caerían en tierra ante él en adoración. Pues, ¿quién podría rechazar a Dios entonces? ¿Y cómo habría de sufrir Dios? Esto demuestra que el Señor de los últimos días se aparece a la humanidad como Hijo encarnado del hombre. ¿Qué obra llevará a cabo el Señor cuando regrese? Llegados a este punto, puede que algunos hermanos y hermanas estén confundidos, si el Señor viene a obrar en secreto entre los hombres en los últimos días. ¿Cómo se cumple la profecía de su venida sobre una nube? La obra de Dios tiene unos pasos y un plan. Primero Dios se hace carne y viene en secreto para llevar a cabo su obra de salvación del hombre y luego se aparece públicamente al hombre sobre una nube. Para entender esta cuestión debemos conocer mejor la obra que realiza el Señor a su regreso en los últimos días. El Señor Jesús dijo: «Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir». Juan 16, 12-13. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue, la palabra que he hablado. Esa lo juzgará en el día final. Juan 12:48. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Juan 5:22. La Biblia también afirma que, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. 1 Pedro 4:17. Estos pasajes de las Escrituras nos dicen que Dios de los últimos días viene, principalmente, a pronunciar palabras, a llevar a cabo la obra del juicio, que comienza por la casa de Dios. Por consiguiente, quienes aceptan la obra del juicio de Dios de los últimos días están recibiendo la venida del Señor y son ascendidos ante Dios. En la actualidad, Dios Todopoderoso encarnado ha declarado millones de palabras, todas ellas registradas en el libro La Palabra Manifestada en Carne. En él, las palabras de Dios Todopoderoso revelan muchos misterios antes incomprensibles para nosotros, como la historia de la evolución de la humanidad, la forma en que Satanás la corrompe, cómo salva Dios al hombre, a qué tipos de personas ama Dios, a cuáles detesta, los resultados y destinos de varios tipos de personas, etc. Además, Dios también ha expresado palabras de juicio y castigo que dejan al descubierto nuestro carácter corrupto. Todos aquellos que acepten las palabras de juicio y castigo de Dios verán su carácter corrupto purificado y transformado, se convertirán en vencedores antes de la gran tribulación y, al final, entrarán en el reino de Dios para disfrutar la dicha eterna. A aquellos que no hagan un intento por oír la voz de Dios mientras esté encarnado y obrando en secreto, que no acepten la obra del juicio de Dios de los últimos días, que condenen a Dios encarnado y blasfemen contra él de acuerdo con sus nociones y fantasías, Dios los dejará en evidencia y los descartará. Y así, cada cual el trigo y la cizaña, las ovejas y las cabras, las vírgenes prudentes y las insensatas, los siervos buenos y los malos, los que aman la verdad y los que la detestan, quedará al descubierto y clasificado según su tipo. Después, Dios vendrá con las nubes, aparecerá públicamente ante todos los pueblos y naciones de la tierra y comenzará a premiar el bien y a castigar el mal, cumpliendo de ese modo las profecías bíblicas. He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Apocalipsis 1, 7. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 12:30. En ese momento, todos aquellos que se opongan, rechacen y condenen a Dios se darán golpes de pecho y se llenarán de remordimientos por sus malas acciones.
Con la obra de Dios vemos cuán justo, omnipotente y sabio es. ¿Cómo recibir el regreso del Señor? En la actualidad, Dios Todopoderoso encarnado ya ha conquistado y salvado a un grupo de personas. Del mismo modo, ha conformado a los vencedores. Pronto llegará a su fin la obra de Dios en secreto, tras la cual todo tipo de grandes tribulaciones caerán inmediatamente sobre la tierra. Tenemos una tarea urgente ante nosotros: ¿cómo debemos recibir el regreso del Señor Jesús y abrazar la obra de Dios de los últimos días? El Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Juan 10 y 27. Estas profecías también aparecen en la Biblia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2, 7. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3 y 20. Y Dios Todopoderoso dice: la obra de Dios avanza como una poderosa ola. Nadie puede demorarlo ni detener su marcha. Solo aquellos que escuchan sus palabras con atención y lo buscan y tienen sed de él pueden seguir sus huellas y recibir su promesa. Aquellos que no sufrirán un desastre abrumador y un castigo bien merecido. La palabra. Volumen I. La aparición y obra de Dios. Apéndice 2. Dios preside el destino de toda la humanidad. ¿Deseas seguir las huellas del Cordero? ¿Quieres recibir al Señor? ¿Deseas ser arrebatado antes de la gran tribulación? Las palabras de Dios nos indican que, para recibir al Señor, es clave aprender a oír la voz de Dios considerando si las palabras expresadas por Dios Todopoderoso son la verdad. Si son las palabras del Espíritu Santo a las iglesias. Creo que, si tenemos un corazón humilde de búsqueda y anhelo de la verdad, Dios nos guiará para que pronto recibamos al Señor.